periodístico que va de 9 a 12 y hoy vamos a ir directo a la información. Son esos días en que una noticia se impone temprano a la mañana. Nuestros compañeros hicieron un excelente trabajo, la verdad, con el título principal de la portada de Infobae, que lo voy a leer en este momento, que es que FATE, la compañía productora de neumáticos, anunció su cierre definitivo. La histórica marca argentina de neumáticos va a despedir a 920 empleados, 920 familias, trabajadores que se quedan en la calle. Hay conmoción, por supuesto, no es para menos. Es la marca argentina de la familia Madanes Quintanilla. Tiene 80 años de vida, es idiosincrasia pura argentina, es cultura empresarial argentina. Cuando se obtura un proceso, cuando una fábrica se cierra, por supuesto que también lo que ocurre es que es una especie de tapón en cualquier proyecto de prosperidad. Y estamos todos haciéndonos preguntas acerca del devenir de las cosas, de lo que puede pasar con la Argentina ahora en más, en el contexto de, en la víspera, ¿sí? La palabra es adecuada, en la víspera de un paro de la CGT por el marco de discusión de la reforma laboral. Ese es el combo, ese es el escenario de elementos con el que nos despertamos esta mañana en la Argentina. No es para menos porque el cierre de FATE se inscribe en una cantidad que ahora vamos a ir repasando de a poco. Tenemos mucha información, estamos cerrando conversaciones y entrevistas. Por ejemplo, Ceci en este momento está teniendo conversaciones con altas fuentes del gobierno. Moncho está chequeando más datos. Los invito a sumarse, todos los que puedan, a esta transmisión, como cada día, como cada mañana, pero hoy con el tono de una noticia que rompe el esquema, ¿no? Cuando uno se levanta con estas cosas, por supuesto que el foco se ajusta. Y en este momento está creciendo la tensión allí en Virreyes, en la planta de Virreyes, donde los trabajadores esta mañana, cuando arribaron, se encontraron con el cartel más triste que un trabajador se puede encontrar, que es que la compañía, que la fábrica estaba cerrada. En este momento lo que se sabe hasta ahora es que los trabajadores no descartan una toma de la fábrica. Referentes de todo el arco político se están movilizando a la zona y naturalmente a las 9:03 les puedo decir que es definitivamente el tema del día. De todo esto vamos a hablar esta mañana y seguramente durante la tarde nuestros equipos. Por supuesto que el compromiso está en entrar y salir de los temas, que tenemos un programa como cada día, pero hay una noticia convocante, insisto, FATE anunció su cierre definitivo. La histórica marca argentina de neumáticos va a despedir a sus 920 empleados. Afirmaron ya sus propietarios que se van a pagar la totalidad de las indemnizaciones, pero el capítulo está abierto, no está cerrado para nada y esto recién comienza. ¿Cómo andas, Gonza? Buen día. Gracias, Moncho. ¿Sabés que la semana pasada, cuando Cecia daba el informe de capacidad instalada de las empresas, de los sectores industriales, sí, me había llamado la atención el 33,4% del caucho? O sea, de la capacidad instalada que podía trabajar una fábrica, sí, tenía solo el 33% trabajando. Y ya en el 2024 empezaba un plan preventivo de crisis que iba mostrando FATE, y también Bridgestone. En el comunicado que marca FATE, sí, habla concretamente de la importación china, en lo que es el tema, el rubro neumático. Un rubro que, es cierto, ya tiene importaciones hace muchos años, décadas, de importaciones chinas en el rubro neumáticos, pero lo que marca la empresa es, bueno, con esta apertura ya mayor, sí, prácticamente total, dice, nosotros cerramos esta planta y nos vamos a abocar a otros sectores que tiene el grupo. Ajá. O sea, pero que FATE, así como está, ya no funciona con esta idea de mercado. Por eso es el cierre de 920 personas y ese despido. Esa es la línea contundente que expone nuestro compañero Moncho Indar, es no resistió FATE, entre otras cosas, a la apertura de importaciones, al flujo contundente, brutal, por momentos salvaje, de productos que llegan de China y que hace imposible competir por los costos locales. Una situación que me venía esta mañana a la cabeza, ya desde hace muchísimos años se hablaba como un fenómeno del comportamiento social derivado de la situación económica, el hecho de ir a comprar neumáticos cada vez que se podía salir del país. Bueno, finalmente es el final del camino. El final del camino es que una compañía histórica, culturalmente presente en nuestra cabeza, la FATE de la camiseta de Boca, por supuesto. Totalmente. Hoy también recordaba eso. Acaba de cerrar. Ceci está con nosotros, chequeando datos y hablando con personas. Sí, estaba hablando con alguna gente involucrada en este asunto. Y sí, bueno, es una noticia muy dura. También te diría, un poco brutalmente, es una noticia bastante esperada. ¿Esperada? Para ¿sí? todo. Para, sí.
Sí, para todo el sector industrial y gremial y digamos para todo el que está en ese mundo, me parece que Moncho puede coincidir conmigo en eso, que es una noticia que viene, porque FATE viene de arrastrar una crisis larga. Acordate en el 2022-2023 con el tema del cierre de las importaciones y el pago de un bono extra a los empleados, la planta tomada durante muchísimo tiempo. Viene de una empresa que venía fatigada, para decirlo de alguna manera, y que me parece que este cambio de condiciones del mercado terminó de darle el golpe final. Sí. Hubo un camino hasta acá, porque hubo procedimiento preventivo de crisis, el Estado haciéndose cargo, dándole alguna asistencia vía aportes y demás, pero de fondo había una cuestión de reconversión de la empresa que no funcionó. Sí. Javier Madanes Quintanilla, yo creo que es el dueño de FATE, creo que llegó hasta acá con la empresa porque es una empresa que fundó su abuelo. Si no tuviera ese vínculo emocional, y si a FATE la hubiera manejado un fondo de inversión, probablemente hubiera cerrado o se hubiera reconvertido hace más tiempo, ¿no? Hay algunas versiones de que hubo hace un tiempo algunas intenciones de compra o de asociación de alguna otra empresa, de alguna empresa de afuera y demás, de alguna inversión de afuera, pero no se encauzó y llegó hasta esta situación. La situación en particular de FATE es que hace todas las cubiertas del mercado. Nunca se reconvirtió o se transformó en una empresa especializada en un producto, ¿no? Bridgestone hace cubiertas para las camionetas, que son el vehículo más vendido y fabricado en Argentina. Pirelli hace las cubiertas de alta gama. FATE es la que hace la cubierta de reposición, la cubierta de colectivos, la cubierta de camiones, digamos, toda la gama. Y sin especialización, digamos, no encontró un nicho que le sea realmente rentable y demás, y es lo que la termina de poner un poco en jaque con la entrada de las importaciones, aunque es cierto lo que vos decías, con el cierre al revés, con el cierre de las importaciones y precios más altos en el mercado interno, subsistía, pero también con mucha conflictividad y mucha crisis. Claro. Pese que acá hay que poner el foco en que es un nombre y son esas marcas emblemáticas, y la pregunta, con la tensión que hay entre la industria y las importaciones, es si esta es la primera o una marca fuerte de una sucesión de ajustes o cierres relevantes que pueden ocurrir en las próximas semanas. La semana pasada nosotros hablábamos ¿te acordás del día que hablamos del uso de la capacidad instalada? Sí, que es una estadística fenomenal para entender lo que está pasando en la fábrica. Ese día yo les ponía el foco en los 3 sectores más con menor uso de capacidad instalada, que estaban al 30% del uso de la capacidad instalada, diciendo, y les decía, atención porque puede haber noticias fuertes en estos sectores, ¿no? Marcabas caucho, plástico 33,4 y marcaste textiles al 35,2. La semana pasada conocimos lo de Teneplatex. Exactamente. La semana pasada, una de las empresas del Grupo Caragosian se presentó en una especie de concurso, procedimiento de crisis, una de las empresas del grupo de fabricante de hilados más importante de la Argentina. Ahí tenés como el cuadro completo. Estamos viendo, para quienes nos escuchan en la radio, el informe de uso de capacidad instalada de el INDEC, que mostraba cómo ahí textiles, textiles, neumáticos, caucho y neumáticos, y sector industria automotriz, industria automotriz más vinculada a las paradas técnicas y al momento del año, estaban en el uso de la capacidad instalada de alrededor del 30%. Digamos. Eso quiere decir que 7 líneas de producción están paradas y 3 funcionando dentro de una fábrica, ¿no? Pero me parece que este es un golpe fuerte porque le ponen en agenda, son esos títulos o esos temas que cuando hoy a las 7 de la mañana yo prendí la radio y los escuché a los chicos a las 7:05, 7:10 dar la noticia, decís como esto marca la agenda del día y de muchos días hacia adelante, porque son esas situaciones que le hacen entender a todo el mundo un problema.
porque todo el mundo sabe lo que es FATE. Todo el mundo sabe. No sé si todo el mundo sabe lo que es Ilva, que es una fabricante de cerámicos que cerró a finales del año pasado. Fue como el impacto de Whirlpool. Es como que te Whirlpool es una empresa que abrió hace 2 años, cerró, qué sé yo, no sabes cuánto armaba y cuánto fabricaba y más. Acá, o sea, esta es una fábrica, una industria, es su barrio, digamos, que tiene 80 años en Argentina, ¿no? Marca Argentina, salvando las distancias, es como que Quilmes un día. Exacto. Cerró Quilmes. Entonces, Tati. ¿Cómo le va? ¿Bien? Bien, qué impactante llegar al trabajo y tener un cartel en la puerta o en la aplicación, porque los empleados de FATE compartían una aplicación de la empresa y enterarte así, si bien había rumores en los últimos días, enterarte así. Algunos telegramas que están llegando, les avisaron algunas posiciones que los telegramas están llegando en el día de hoy, pero no a todos. La comunicación formal fue este cartel en la puerta. Y un dato que por lo menos así lo cuentan los trabajadores, es que hace 14 meses que no tenían un ajuste salarial con sueldo promedio de 1 millón de pesos. Habían hecho un acuerdo para frenar despidos. Eso es lo que están planteando los trabajadores también, que hace 14 meses no les tocaban el sueldo. Claro, porque estaban en ese proceso de intentar como... salvar la empresa. Salvar la empresa, ¿no? Y se llega hasta este lugar. Magallanes Quintanilla y el grupo terminan decidiendo concentrarse en Aluar, que es la empresa más competitiva del grupo, pero bueno, hicieron un esfuerzo grande hasta acá, hoy se dio esto. Está conectado vía Zoom, vía teléfono, Sebastián Tesoro, trabajador de FATE. Sebastián, ¿cómo estás? Gonzalo y el equipo de Infobae te saludan. ¿Qué tal, Gonzalo? ¿Cómo estás? Buen día, gracias por la comunicación a vos, a toda la mesa y a la audiencia también. Gracias por el llamado. No, gracias a vos por atendernos en este día sumamente triste, complicado, de putear, de decir cosas. Contanos un poco cuál es la situación y el escenario. Sí, te comento, mirá, nosotros nos enteramos hoy por vía de un comunicado que estaba pegado en la puerta de la empresa a las 5 de la mañana, que cesaban las actividades productivas de esta fábrica, muy importante, y quedábamos 700 familias en la calle. Esa es la situación en el marco de una pelea por paritaria que viene congelada en el caso de FATE en los últimos 14 meses. Entonces nos encontramos con esta sorpresa, con esta novedad, muchísimos trabajadores que nos concentramos en la puerta de la fábrica. Un sector decidimos entrar a la empresa para pelear por nuestros puestos de trabajo, nos encontramos acá adentro y un sector muy importante de compañeros se está bancando afuera ante la incertidumbre de esta novedad, donde la empresa está completamente en la ilegalidad, sin carta de documentos, ni previo aviso, ni nada, sino por la vía de un simple comunicado de papel, donde nos informa de esta situación, en el marco de que quiere aludir una supuesta crisis que nosotros desconocemos y no es tal, porque venimos trabajando, produciendo 6.000, 7.000 cubiertas todos los días. No nos olvidemos que hace 1 año y medio atrás, Magallanes Quintanilla, que es el dueño de FATE, de Aluar y un holding de empresas ligadas a la energía también, a la producción de aluminio, bueno, en este caso neumáticos, presentó un preventivo de crisis donde la Secretaría de Trabajo en ese momento se lo rechazó porque no pudo demostrar tal crisis. Los últimos 3 balances salieron positivos con una ganancia de más de 90 millones de dólares. Bueno, nosotros opinamos que es una clara extorsión para los trabajadores para querer implementar un régimen de flexibilización laboral que no es casual que se dé en el medio y en el marco de una discusión más nacional que tiene que ver con el intento de aprobar mañana posiblemente la media sanción de la reforma laboral. Es un laboratorio, como venimos denunciando, que se expresa con el intento de destruir los convenios colectivos por un lado en los últimos meses, con paritaria congelada, en el caso particular de FATE, sin dar aumento de salario en los últimos 14 meses, y que no es una situación aislada del conjunto. Vimos hace semanas atrás Lustramax, hace meses atrás Giordalo, bueno, distintas fábricas, Granja Tres Arroyos, bueno, podría estar 1 hora nombrando distintas situaciones de distintas fábricas donde las empresas quieren cortar por el hilo más delgado, algunas aludiendo crisis, situaciones de apertura de importaciones, baja de aranceles, etcétera, pero en el caso de FATE puede haber alguna merma en sus ganancias, pero no se trabaja pérdidas. Ahora nos desayunamos con esta situación de ilegalidad. Bueno, nosotros definimos y decidimos conservar y pelear por los puestos de trabajo. O sea que, Sebastián, decidieron ocupar la planta y como plan de lucha permanecer allí hasta que, bueno, se encauce alguna conversación. Mirá, por el momento estamos dentro de la planta en forma pacífica, no violentamos absolutamente nada, todo lo contrario, la que violentó en principio fue la empresa por este acto de ilegalidad y después la policía bonaerense reprimiendo afuera
a compañeros hasta el colmo de llevarse detenido al secretario general del sindicato, Alejandro Crespo. Ahora está completamente militarizada el predio con la policía de la provincia de Buenos Aires. Bueno, es un hecho escandaloso que nosotros estamos aprovechando el espacio que nos dan los medios para denunciarlo con mucha fuerza y decirle a todo el mundo y a toda la comunidad que nosotros no vamos a parar hasta pelear por conservar nuestros puestos de trabajo. Imagínense que hay compañeros que tienen 30 años de fábrica, muchos somos sostenes de familia, compañeros que tienen hijos con discapacidad y dependen del ingreso familiar. Bueno, lo que intenta hacer esta patronal es dejarnos en la calle, obligarnos a querer que revolvamos la basura o ser esclavos dentro de la fábrica. Bueno, no lo vamos a permitir. Esta patronal... Sí. ¿Cómo estás? Nos decías recién que la planta estaba produciendo 6.000, 7.000 neumáticos por día. No recuerdo ahora si dijiste por día o cada cuánto. Sí, por día. Sí, por día. Te quería preguntar, eso sobre el total de la planta, ¿cuánto es, digamos? ¿Había trabajadores suspendidos? ¿Estaban todos trabajando full time? ¿Nos contás un poquitito cómo es el día a día de FATE? Sí, la situación productiva era normal, cotidiana, desde ya que la empresa hace algunos años, pero ya lo hizo en el gobierno de Macri, lo hizo en los distintos gobiernos de turno, siempre alude a alguna crisis para intentar discutir con el gobierno exenciones impositivas, algunos beneficios. No es nuevo lo que hace Magallanes Quintanilla. Presentó también un preventivo de crisis en el 2017 que fue rechazado, lo que comentaba anteriormente, en el 2024 otro preventivo de crisis que fue rechazado porque no puede mostrar pérdida. O sea, no, lo único que demuestra son ganancias. O sea, hay una clara actitud persecutoria para todos los trabajadores y de querer imponer mayores márgenes de ganancias por la vía de la flexibilización y la precarización laboral. Bueno, estamos denunciando eso. Tenemos compañeros con distintas enfermedades laborales. Yo tengo 7 hernias de discos, tendinopatía crónica, distintas situaciones, compañeros con hijos con discapacidad, como decía antes. Bueno, una situación muy terrible, muy brutal y estamos todos decididos a pelear por los puestos de trabajo. Por eso no podemos permitir que se dé esta situación. Te vuelvo a preguntar, por esos 6.000 o 7.000 cubiertas por día, ¿cuántos son del total de capacidad de producción que tiene FATE? Mirá, debe estar al máximo 75, que ha hecho 80, en algún momento. 80% de producción. Este nivel de producción se da desde la pandemia hasta parte, o sea, no es que se da ahora. Los últimos 5 o 6 años. Recuerden ustedes que en la pandemia hubo toda una discusión con respecto a los precios de cubierta. ¿El máximo que ha llegado a hacer cuánto es? ¿Te acordás? Un poco más, no sé, 1.500, 2.000 cubiertas más en los momentos picos. Okay. Por eso digo, desde la pandemia hasta parte es el mismo nivel de producción. En la pandemia nos declararon esenciales y nos obligaron a trabajar en el medio de una discusión o de una situación de salud que era muy preocupante para todos. Nosotros tuvimos que trabajar porque nos declararon esenciales. Aumentaron 400% el precio de las cubiertas, que fue denunciado en todos los medios, que muchos individuos cruzaban la frontera para comprar cubiertas en otros países, porque era una locura comprar las cubiertas acá. Bueno, también las empresas concentran la producción 3 grandes fábricas, entre ellas FATE, después están 2 multinacionales como Pirelli y Firestone. Bueno, hay una concentración de producción de cubiertas y de ganancias y de rentabilidad de 3 grandes productoras. Ahora hay una situación del modelo económico con apertura de importaciones y baja de aranceles, donde la patronal a la primera de cambios, si merman un poco sus ganancias, no trabajan a pérdida, sino que merman un poco su ganancia quizás, quieren resolverlo cortando por lo más delgado, que somos los trabajadores. Bueno, nosotros eso no lo vamos a permitir, porque no podemos permitirlo tampoco, porque no podemos quedarnos en la calle. Vivimos este sustento, de este ingreso. Bueno, eso es lo que estamos denunciando y agradecer los espacios que nos están dando para poder visibilizar nuestra situación, ¿no? Ustedes, estoy repasando un poco, ahí estaba mirando el cartel con el que se encontraron esta mañana, ¿no? Tremendo. Cuando llegaron, y la verdad que es tremendo, sí. No sé qué palabra usar, pero el cartel ahí, llegar a... Ilegal. Llegar a tu laburo y encontrarte con ese cartel. Lo que más me impacta es que vos, no sé si lo dijiste recién al pasar o quizás lo escuché en otra nota, pero ustedes venían conversando con los dueños de la empresa acerca del escenario de crisis que afrontaba la compañía y de alguna manera supongo que estarían buscando soluciones. ¿Les daban algún indicio de que podía tomarse esta decisión drástica? Se cortó la comunicación, ¿no es cierto? Sí. Sí, no, estaba... ¿Sabes qué? A ver, para ver si lo recuperamos. No, ¿me podés hacer quiero leer el cartel?
Quiero leer el cartel para que la gente sepa. Sobre el cartel. Es un cartelón grande y estamos viendo la foto que dice importante. Bueno, yo estoy viendo una foto aquí. ¿Lo leo? Lo tengo acá, Monchis. Informamos que a partir del día de la fecha, FATE cesa la actividad en su planta industrial de San Fernando, provincia de Buenos Aires. A lo largo de más de 80 años, FATE construyó un liderazgo industrial. Hola, que está recuperado Sebastián. Sebastián, ¿estás en línea? Sí, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Me escuchan ahora? Sí, perfecto. Te escuchamos limpio. Se ve que se cortó. Perfecto. Sebastián Tesoro, trabajador de FATE, para los que están en la 97.1 y para los que nos están mirando también, está en línea con nosotros. Sebastián, te hacía esta pregunta anteriormente. Ustedes venían en una conversación con los dueños de la compañía tratando de encontrar un escenario de soluciones, reclamos, más soluciones, más lo que fuera, pero nada indicaba o tenían algún indicio de que iban a tomar una decisión drástica de meterles este cartel esta mañana. Mirá, esta empresa en el último año y medio despidió casi 150 compañeros, extorsionó, amenazó y por esa vía y por los mal llamados retiros voluntarios, faltan 600 compañeros. Una fábrica que hace un año y medio éramos 1.500 trabajadores, hoy somos 700. Hubo distintos recortes, distintas políticas que llevó la patronal como cambio de sistema, etcétera. O sea que ya vino con una situación de ataques en el último año y medio. Llegar a este punto límite que plantea por esta vía de un comunicado no lo esperaba nadie. Imagínate la sorpresa para todos nosotros. Por eso definimos y decidimos esta acción. Y después se verá cómo seguimos de acá en adelante, haciendo una asamblea. Estamos convocando a todas las organizaciones solidarias a que se acerquen a la puerta de la fábrica. Bueno, esto de salir en los medios para poder viralizar toda nuestra situación. Desde ya agradecer los espacios que nos dan. ¿Están hablando ¿Cuál es el interlocutor que tienen en este momento en medio del conflicto? Mira, nosotros, por lo menos acá donde estamos, no tenemos ninguno. En todo caso, hay que ver si el compañero Crespo está con alguna comunicación. No creemos que sea así, porque la intransigencia que muestra la patronal con este comunicado no nos da lugar a pensar de que haya algún intento de discusión, que para nosotros la discusión son volver a los puestos de trabajo. Claro. ¿En qué circunstancias vinimos a trabajar? ¿Nos podés contar cómo fue el arresto de Crespo? Crespo es el delegado, es el titular. El representante del gremio, claro, el titular del gremio. Alejandro Crespo, para que la y gente Sebastián sepa. es, entiendo, el representante del delegado gremial de FATE específicamente. Perdona, claro, yo no soy delegado, soy activista y soy trabajador de FATE, no tengo fuero gremial. No tenés fueros gremiales. Claro. No. Alejandro Crespo es el secretario general del sindicato del SUNDA, que es nuestro sindicato. Sí. Mirá, nosotros cuando entramos a la planta, un grupo de trabajadores, entiendo que ingresaban más compañeros y ahí la policía empezó a reprimir y lo detuvo a Crespo y atacó con balas de goma a otros compañeros. Entiendo que ahora está ya liberado Crespo, pero estuvo en una situación de irregularidad dentro de planta, en un patrullero detenido, porque está completamente militarizada la planta con policía de la provincia de Buenos Aires. Sí. Es un hecho escandaloso. ¿A qué hora fue esto? Y calculo cerca de las, no te quiero mentir, 7:30, 7 de la mañana, por ahí más o menos. ¿Y quién mandó a la policía? Y no sé, habría que preguntárselo a Kicillof en todo caso, es la policía de la provincia de Buenos Aires. Porque ustedes suele contratar policía también. Claro. Quintanilla, FATE, aparte de la seguridad privada, ¿no? Sabiendo. Porque ustedes fueron pacíficamente, simplemente hacer el reclamo, o sea, entramos pacíficamente a la planta, y estamos en esta situación. Claro. ¿Cuántas personas son las que están ahora en la planta? Y hay un grupo disperso, debemos ser 15, 20 más o menos. Claro. Y debe ser muy triste la situación, es que está todo detenido, que la planta está apagada. Sí, hay preocupación, pero también hay voluntad y moral para pelear por los puestos de trabajo. Ya te digo, la preocupación existe desde ya, imagínate. Como estamos, yo tengo 11 años trabajando, soy sustento, ingreso familiares a cargo tengo, mi mamá es una jubilada que cobra la mínima, y así te puedo contar cientos de anécdotas particulares de cada compañero. Por eso nos mantiene firme en la pelea por los puestos de trabajo y con mucha moral. Y muchos compañeros que están afuera también bancando esta situación. No podemos permitirnos darnos lugar a preocupaciones, a tristezas, porque con eso no podemos comer y no podemos poner comida arriba de la mesa para nosotros y nuestra familia. Claro. Entonces, hay distintos sectores que demostraron que se puede pelear. El Garraham el año pasado peleando por salario. Bueno, hay ataques que no están, no es un hecho aislado de lo de FATE, sino que se da en el medio de lo que te decía antes, ¿no? Justamente ahora.
¿Perdió? Entonces tiene cortes la comunicación. Sí, ¿me escuchás? Sí, Ahí sí, está. Sebastián, sí, te escuchamos. Perdóname, porque me entran muchos llamados. No, ¿viste? no, tranquilo, Sí, claro. ya te liberamos. Ya por te eso. liberamos. Está haciendo No es por eso, es que quizás corto y se me corta un segundo la comunicación. No, pero Acá no te es hace por, una no es más que por pregunta, eso. te hace una pregunta Tati Shapiro y te liberamos. Sebastián, te quería preguntar, porque ustedes se los notan muy firmes, muy sólidos, pero ¿cuál es la expectativa real? Porque vos comparabas recién con la situación del Garraham. El Garraham es una institución pública, FATE no deja de ser una empresa privada. Que si bien por supuesto tiene que indemnizar a todos como corresponde y tiene que hacer las cosas prolijas, tiene derecho de cerrar la empresa si no le es rentable. Mirá, yo no sé si tiene derecho. Están entrándole llamadas sin parar. Sí, Perdón. Sí. No, quería... Sí. Tranquilo. ¿Me perdonás que ahora vamos a hacer una asamblea? ¿Puede Adelante, ser? adelante. Vamos a hablar. Sí. Abrazo, Sebastián. Muchas gracias. Sebastián Tesoro es trabajador de FATE, no es delegado gremial, pero es muy activo en la conversación. Estaban por hacer una asamblea en este momento. Adelante. Sí. Estaba hablando con un importador para preguntarle valores. Es uno de los importadores más grandes de buen neumáticos. punto. A ver, dale. Tercer importador de neumáticos. Sí. Me reconoce que la crisis venía hace tiempo, Sí. bastante hace tiempo. Me dice, con la apertura de la importación bajó bastante lo que me sale la cubierta de China. Uno importado me sale 450 mil pesos. ¿Sí? El clásico que vende FATE. El de FATE me sale 550 mil. O sea, tenés una diferencia entre 70 y 100 lucas por neumático. Sí, Me dice, pero es no una está- diferencia del 20%. Me No dice, es tan significativa tanto, para el riesgo claro, de importar. Me explica, no es Totalmente. tanto. El tema, lo que él me marca es, no es que la diferencia es abismal entre el neumático chino, el tema es que el mercado empezó a modificarse ya hace tiempo y quedaron separados en cuestiones operativas y en cuestiones de volumen. Claro. Claro. Y sí, empezó a ser muy difícil competir. Me dice, hoy por hoy las cubiertas de primera vale, por ejemplo, Michelin, primera marca, vale 1 millón de pesos. Goodyear vale 800.000. Y me dice, las de primera línea, ahí sí ya están casi al doble de un valor de un neumático chino. Claro. China empezó a exportar neumáticos de primera línea. Y lo que él me dice, mirá que esto va camino a que todo el sector empiece a tener una crisis por la importación. El valor, me insiste, Todo el sector de los neumáticos, decís. Claro. Me marca importadas, mira, me dice importadas Pirelli, Bridgestone, Michelin, Goodyear, Continental. Y el mercado va cambiando a todo lo que voy importando de China también. En Brasil el mercado, la semana pasada yo hablaba con alguien muy vinculado a la industria y me advertía que esto podía pasar, por eso cuando hablamos del uso de la capacidad instalada habíamos puesto mucho el foco ahí, pero Brasil, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con el volumen grande lo importa de China y tiene sus fábricas concentradas en los productos de más valor agregado. Eso que le pasa a las automotrices. O sea, cuando nosotros éramos chicos, la planta de autos de Argentina hacía todos los autos que se consumían en el mercado interno. Hoy hoy no. hace una camioneta en la que es más competitiva, Ajá. el resto lo importa y lo que hace Claro. esa camioneta también se lo exporta al mundo. Bueno, esa reconversión es un poco lo que no le pasó a FATE. Aparentemente sí le pasa a Bridgestone y a Pirelli, Sí. que están concentradas en nichos más específicos Sí. y tienen una capacidad más de competir. Ahora, el gobierno, por supuesto que esto es una situación muy desafiante para el gobierno, o sea, ahora estamos con un drama social, una pésima noticia para el mundo empresario, pero también esto es una noticia política para el gobierno, Totalmente. que dice del mercado interno no me ocupo, de la micro no me ocupo, Sí. yo ordeno la macro y el resto se resuelve. Bueno, esa macro ordenada y con la micro de la Sí. micro que no se ocupa es la que después tiene que atravesar estas situaciones desafiantes. Totalmente. Porque ahora hay que ver qué capacidad hay en la economía argentina. En el modelo del gobierno se crean empleos en los sectores en los que Argentina es competitiva y compensan la caída de los Claro. sectores en los que la Argentina no es competitiva. Y probablemente todos nosotros sabíamos que hay cosas que uno compraba en Argentina que no tenían sentido o lógica por el precio, por la calidad, por lo que sea. Pero Claro. además, Ceci, en un contexto en el cual ahora a las 11 de la mañana se abre la Cámara de Diputados para Claro. emitir el dictamen de la reforma laboral. Sí, muy en el. O sea, en el es como filo de que un da momento- el día. clavo, mañana es un paro general por el debate de la Cámara de Diputados.
veníamos preparando una agenda donde, bueno, no, el artículo 44 es lo importante y de golpe te desayunás 920 personas. Claro, Sí. tal cual. Es una noticia que te cae justo en la discusión donde Justo donde no tiene que caer. En un ratito tiene que haber una conferencia de la CGT donde iban a anunciar Claro. el paro sin esta noticia. Ahora Ahí estoy hablando con tiene- dirigentes Imagínate gremiales. ahora, ¿no? Claro, de qué manera se va a comunicar y qué se va a decir. Te cae justo para una Tiene semana otra- muy complicada para el gobierno. Y después pasa eso que ahora vamos a ir y venir del tema. ¿no? Sí. Aviso a la gente que está escuchando. No, vamos además va a ser un tema que va a estar caliente todo el día, porque también es cierto que el gremio de Sudna, el gremio de los neumáticos, es un gremio de izquierda Recontra muy combativo, afuera de la lógica de la CGT y de los grandes gremios, con muchísima tensión con las empresas del sector, y que hay que ver. Va a ser un proceso desafiante, digamos. Esto es exactamente como nos lo dijo recién Sebastián. No es que acá hubo una conversación de cómo se iba a armar la salida de los empleados, cómo se iba a dar el proceso de cierre de la empresa. Los trabajadores se enterraron hoy a las 6 de la mañana y eso que dice Sebastián lo confirma la empresa. A las 6 de la mañana, cuando se le comunicó, media hora antes de que se le comunicara a los medios, ¿no? Tal cual. No, estaba pensando que a veces no se necesita que cierren. Pueden cerrar fábricas una detrás de otra y eso va como nutriendo la crónica cotidiana y nosotros lo vamos contando y cierra una, cierran dos, cierran tres, pero todo sigue, la rueda sigue, la conversación sigue y pareciera que no se detiene ahí, pero hay un caso siempre que es Tecla, que hace que funciona como una especie de una cuestión magnética, que todos los cierres anteriores vienen a ser una especie de confluencia en esto que es simbólico. Y como decía Ceci cuando empezaba el programa, esta la conocemos todos, esta es una canción que sabemos todos. Y a veces no se necesitan 100 fábricas cerradas, se necesita una que hace que se vuelva pregnante una experiencia de reclamo colectivo, que es lo que puede pasar en las próximas horas, en lo que puede derivar esto. Ojalá que, no sé, que esto encuentre un cauce o lo que fuera, pero un poco FATE es esto, ¿no? Simbólicamente lo que expresa es el símbolo de un escenario que al gobierno se le venía cuestionando y de alguna manera acá está la expresión más brutal de eso que cruje por momentos. Ya veremos qué pasa. Pero se enlaza el tema, no es que nos vamos del tema porque, como decía recién Moncho, está enlazado. La CGT había cantado huelga general, paro general para mañana, cuando se discuta en diputados el proyecto, la sanción definitiva, aunque tiene que volver al Senado, ya lo sabemos, de la reforma